Bueno, a los abogados les quiero pedir hoy disculpas de antemano por si llego a cometer algún error de tipo jurídico, no lo soy, pero el mensaje que hoy vamos a ver tiene que ver con el tema, tiene que ver con temas jurídicos. ¿Les gustan las series de abogados? La ley y el orden. No la ley del corazón, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han recibido una notificación de demanda, de querella o de presentarse alguna indagatoria, ¿sí? Por mi trabajo muchas veces tengo que recibir ese tipo de notificaciones y hay notificaciones que dan más miedo que otras, ¿no? Pues si a uno le llega una notificación de un juzgado civil, uno está más tranquilo, no, ok. Pero si es un juzgado de conocimiento penal o de fiscalía, pues uno ya se asusta y uno empieza a dudar, ve, ¿yo qué habré hecho? O si es una notificación de la DIAN, no sé si les llega, esa es la que da más miedo de todos, sí. Valga la observación, si hay algún alto funcionario de la DIAN que esté presente o que nos vea a través de las redes, por favor no nos manden correos notificando que recibieron el pago. Que el solo mensaje ya asusta y uno dice, ay, ¿qué pasó? No, la DIAN le notifica que recibimos su pago y que muchas gracias. No, no nos agradezcan, tranquilos, no nos manden correos. Realmente tiene que ver hoy el mensaje con eso y por eso les voy a pedir que imaginemos por un momento la siguiente escena. Un país en su momento de mayor gloria, las finanzas en su punto más alto, fronteras seguras, negocios prosperando, la gente celebrando, como España cuando ganó el mundial en las calles, como nosotros cuando salimos octavos, novenos, décimos, que también celebramos. Ese era el Israel del rey Jeroboam II en el siglo VIII antes de Cristo, una época en la que el profeta Oseas fue llamado a ministrar. Sin embargo, detrás de esa fachada de abundancia económica y estabilidad política se escondía una tragedia espiritual letal. La prosperidad material les endureció el corazón. El pueblo se volvió autosuficiente y atribuyeron sus riquezas a dioses falsos como Baal y se olvidaron por completo del Dios vivo. Prevalecía el perjurio, la mentira, el robo, el adulterio y el derramamiento de sangre. Para el ojo humano, Israel estaba en su mejor momento, pero para Dios, Israel estaba en bancarrota moral. Es en ese contexto donde Dios levanta al profeta Oseas con un mensaje urgente. Dios no manda a Oseas a hacer una charla motivacional, ni a ofrecer un consejo amistoso. Dios envía a Oseas a notificarles de una demanda judicial. El creador del universo ha entrado a la sala del tribunal, ha golpeado el estrado y ha presentado cargos formales contra su propio pueblo. La acusación no es simplemente que se portaron mal. La acusación central es que les faltó conocimiento de Dios. Y teniendo ese pasaje y esa escena en mente, les voy a invitar para que por favor abramos nuestras Biblias en Oseas en el capítulo 4 y vamos a leer los versos 1 al 3 y el verso 6. Oseas capítulo 4, versos 1 al 3 y el verso 6. Si usted de pronto era que iba pasando de casualidad por una iglesia y dijo, oh, está como chévere hoy entrar a la iglesia, me imagino que no trajo Biblia, entonces puede mirar la pantalla, nosotros le ayudamos a publicar. Es la única que se me ocurre si no trajo Biblia, ¿no? No tenía pensado venir.
iba para la ciclovía y dijo, ¿por qué no entramos un ratico a escampar? Yo lo voy a leer y si usted tiene en su celular y puede mirar diferentes versiones y quiere acompañarme, yo lo voy a leer en la nueva versión en la nueva Biblia de las Américas. Dice, escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Mi pueblo es destruido, verso 6, por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Que Dios bendiga su palabra. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante tuyo con un corazón dispuesto a recibir el mensaje que tú quieras darnos. Yo te pido, Señor, que por favor dispongas nuestros corazones para recibirlo, para que sea como esa tierra buena que produce fruto. Soy un convencido que tu palabra no vuelve vacía. Y yo te pido que por favor hables y que tu Espíritu hable a través mío en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Determinemos entonces las partes de este pleito judicial. ¿Quién es el querellante o demandante? Dios, muy bien. ¿Quién es el querellado o demandado? El pueblo de Israel. Perdón, ¿alguien es judío o tiene familiares en Israel? ¿No? Oh, okay. Entonces creo que se acaba el mensaje aquí porque el mensaje es para el pueblo de Israel. Pero no, un momento, antes de que desocupemos el templo, cierren la puerta, no van a dejar salir a nadie todavía. Antes de que desocupemos el templo, volvamos a leer el verso 1. Y el verso 1 dice, escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. ¿Quién es el querellado o el demandado? Todos los habitantes de la tierra. Ahora sí, los marcianos se pueden retirar, por favor, este no es para ustedes. Este mensaje es para nosotros. Y Fran, tú y yo somos los querellados. Declarémonos notificados en este momento que estamos siendo demandados por Dios. Y si usted le tenía miedo a la DIAN, ahora sí asústese. Ahora sí asústese. Ahora, ¿qué está demandando Dios? Porque bueno, ok, listo, está bien, Dios no está, pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué hemos hecho? Nosotros tan buenos que somos. Pues que su creación no está reflejando dos atributos comunicables de Dios: fidelidad y misericordia. Sumado a esto, la falta de conocimiento de Él. Así dice Oseas 1, ¿no? Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por el contrario, Dios está encontrando que solo hay pecados que contravienen directamente los 10 mandamientos de Dios. ¿Y eso qué? Podría pensar un desprevenido lector. Pues resulta que esos atributos, fidelidad, misericordia, son propios del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y Él no encuentra en su creación que esté reflejando sus atributos. En cambio, los habitantes de la tierra se niegan a conocerle.
Es decir, hemos decidido vivir como si ese Dios no existiera. Hemos decidido abiertamente, deliberadamente ignorarlo. Y eso desata que Dios esté iniciando una querella contra su creación. Para reconocer la gravedad de la actitud punible que estamos teniendo los habitantes de la tierra, debemos entender quién es el querellante o demandante, quién es Dios. Y podríamos acá quedarnos hasta el próximo domingo y empatar con el siguiente servicio, hablando de los atributos de Dios. Pero yo voy a dar algunos. Dios es nuestro creador. Y como veíamos en la trivia, no sé si se acuerdan la trivia pasada, hablamos de un atributo de Dios que se llama la aseidad, que algunos decían que es que Dios es muy aseado y limpio, y bueno, eso ya después lo corregimos. Creo que ya se inscribieron en Fundamentos 1. Pero Dios es un Dios autoexistente, sin principio ni fin. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. ¿Cuál principio? El principio. No tenemos de dónde más partir en el principio. Creó Dios solito. Ahí no dice crearon Dios y los ángeles y no, creó Dios. Era el único que estaba antes de que algo existiera. Por eso Él no necesita de nada ni de nadie para ser. Que con su palabra tiene la capacidad de hacer todo lo que aquí hay. El universo, el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los animales, tú y yo. Y lo hace de forma perfecta. Fíjense que el texto no nos narra que el Señor separó las aguas de la tierra y no empezó, no, pero allá no, que es que me mojan lo que yo ya tenía seco, no. Perfectamente todo se acomodó. Solo con su palabra. Su obra maestra, nosotros. Dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos, ojo que aquí sí ya parece ser que había alguien más, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí dice hagamos, ¿no? Entonces alguien, es que como ya habían animales, entonces y le apuntan al chimpancé, mire, usted vendrá el chimpancé, yo no. Discúlpeme, no. Ese cuento del chimpancé no. Hagamos ¿quiénes? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad en pleno, dicen, hagámoslos a ellos conforme a nuestra imagen y semejanza. Es decir, comuniquémosles algunos de nuestros atributos a ellos. Por eso es que le indigna a Dios que la humanidad no esté reflejando esos atributos, como lo son la fidelidad y la misericordia. Ese es Dios. Ese es el que nos está demandando. El único que de la nada creó todo, tan perfecto que basta con ver su obra. Los científicos estudian la creación de Dios y se maravillan de ellos, de su perfección. Todos tienen conciencia de Dios, todos. Lo que pasa es que hay algunos que su moralidad no le permiten reconocer a Dios. Vengan, el problema no es que ellos tienen un conocimiento superior que tú y yo no tenemos, eso es carreta. El problema es moral. Y como simplemente su moralidad no les permite reconocer que le deben rendir cuentas a un ser superior, hasta se saltan los mismos principios que ellos crean. Y entonces estudian, son muy eruditos, llegan a unos principios fundamentales como por ejemplo que de la nada
nada sale, pero para acomodar sus teorías, ese principio se lo salta. Y entonces dicen, no, sí, de la nada nada sale, pero después de que hubo una gran explosión que de la nada creó esto tan hermoso. No, es que la gente no es tan boba. Bueno, entonces digamos que hubo una generación espontánea, la misma narrativa, simplemente que con diferente cuento. El único que crea de la nada es Dios, porque antes de que algo existiera, Él ya estaba. Este Dios, que cuando Moisés le pregunta, ¿qué le dirá a los israelitas cuando le pregunten que cómo se llama ese Dios que le ha enviado? Responde, yo soy el que soy. Le dice, diles que el yo soy te ha enviado. Y ahorita cantábamos, cuán hermoso su nombre es. Ese nombre yo soy, cuán majestuoso, cuán asombroso. Ese Dios creador es el que ahora nos cuestiona. Ustedes han decidido ignorarme. Tan absurdo como pecaminosa es esa actitud. Pero también es un Dios inmutable, que el tiempo, las circunstancias o cualquier otro factor externo no lo pueden conmover. Nada le hace cambiar de parecer. Un Dios perfecto, por la cual es perpetuamente Él mismo, no estando sujeto a ningún tipo de cambio de su ser, sus atributos o sus determinaciones. Como nos dice Malaquías 3:6, dice el Señor, yo soy el Señor y no cambio. Ese Dios del cual Pablo declara, si somos infieles, dice en la segunda carta a Timoteo, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso ese atributo. ¿No es para descansar en Él? No para ser conchudos, ¿no? Como Él sí puede ser fiel, entonces yo no. No, para descargar en Él nuestras debilidades y vivir sin presión. Nos está diciendo ese Dios inmutable, yo no veo fidelidad en ustedes. Nos está pidiendo reciprocidad. Es una pretensión justa. También es un Dios soberano. Y ese es un atributo incomunicable, aunque nosotros quisiéramos que fuera comunicable, ¿cierto? Nosotros también quisiéramos ser soberanos. De hecho, el que es empleado quiere ser jefe, porque en su concepto tiene la idea de que el jefe es soberano, hace lo que quiere. Los invito a emprender para que se den cuenta que no es tan así. Pero es un Dios soberano que al ser perfecto, sin error, todo lo que hace, lo hace bien. Cuando es su voluntad, es buena, ya, listo. Isaías 46, verso 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Un Dios al que nadie se le puede resistir. Que todos le obedecen así no quieran. Porque aún la rebeldía del profeta Jonás se topó con un mar que obedecía a Dios, unos marineros que obedecían a Dios, una ballena que obedecía a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Jonás? Obedecer. Y cuando llegó donde los ninivitas también obedecieron a Dios. Hoy en día hay muchos Jonás entre nosotros, ¿no? Yo no obedezco. Yo vivo como si Dios no existiera. Pues Dios va a hacer que nos demos cuenta que sí existe. Ese Dios es el que nos está demandando por tratar ingenuamente de ignorarle y negarnos a conocerle. Un Dios con un atributo del cual nadie quiere hablar y muchos se niegan a reconocer,
que es la ira de Dios. Ese es un atributo de Dios. Pero no nos gusta hablar de eso porque, ay no, es que Dios es amor. No hablemos de eso. Porque es malentendido el concepto. La ira de Dios no es un arrebato emocional como nos pasa a los seres humanos, sino que se define como su eterno aborrecimiento de toda injusticia y el justo desagrado de su rectitud ante el mal. Es decir, es su santidad y su justicia puesta en acción. Teólogo Arthur Pink, en su libro Los atributos de Dios. Y aquí déjeme hacer una pequeña cuña. Si usted tiene la posibilidad y tiene los medios de comprar el libro, se lo recomiendo. Es un libro pequeñito, no tiene un costo alto. Pero si usted ahorita está escasito de dinero, le tengo una buena noticia. El audiolibro está gratis en YouTube. Lo puede escuchar. Dura más o menos 2 horas y media, 2 horas 40. Con nuestro tráfico, eso es ir a las 100 y volver. Entonces se lo puede ir escuchando. Y Arthur Pink define este atributo así, abro comillas: la ira de Dios es eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Arthur Pink nos recuerda que si Dios careciera de ira ante el pecado, eso no lo haría más bueno. Al contrario, sería una falta moral. Porque un Dios moralmente perfecto no puede mirar con la misma satisfacción el bien y el mal. No es un berrinche humano, es su santidad misma puesta en acción contra aquello que destruye su creación. Ese Dios justo, santo, es el que está airado a causa de la maldad que hay en la tierra. Y que describe en el verso 2 cuando dice: solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio, emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso Dios está presentando una querella, un pleito judicial. Ahora, vamos a descubrir quiénes somos los querellados. Que ya dijimos que somos nosotros, pero ahora vamos a tratar de definirnos. Bueno, no habrá que explorar mucho, no habrá que escarbar demasiado para darnos cuenta que los querellados o demandados, o sea nosotros, pues somos bastante diferentes y distamos mucho de los atributos de Dios. Empezando porque nosotros sí somos criaturas creadas por Él, que es autoexistente, autodeterminado. Nosotros no, somos su posesión exclusiva y dependiente de Él. Como lo dice el salmista en el Salmo 100, verso 3, sepan que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué bueno, entonces esa declaración es para los de las iglesias, para los cristianos. No, es para toda la humanidad. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos su propiedad. Y nosotros somos tan tontos que queremos vivir sin tener en cuenta a nuestro Creador, siendo dependientes de Él. Vivimos como si nos hubiéramos creado a nosotros mismos. Decimos bobadas como: mi cuerpo, mi decisión. Por favor, es que usted no se hizo a sí mismo. Usted debe rendirle cuentas al que lo creó.
Y si Él dice no matarás, es no matarás, no se ponga a inventar. No es su cuerpo y su decisión, es el cuerpo de Dios y Él es el que decide. Somos como ese señor que compra un mueble de esos de ármelo usted mismo y se pone a armarlo sin leer el manual primero. Generalmente sobran piezas, ¿no? Esos son de repuesto, eso déjelo ahí. Ya mesa tambaleándose. El filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset resumió la fragilidad humana diciendo: yo soy yo y mi circunstancia. Y tenía razón, así somos nosotros. Actuamos según las circunstancias que nos rodean. Si nuestras circunstancias cambian, nosotros también cambiamos de estado de ánimo. Somos como los ojos míos, mis ojos cambian según el estado mío. Si estoy de muy mal genio me ponen verdes, dice mi esposa, que asusta. Si estoy emocionado también brillan. Si nuestra salud falla, nuestra paz se tambalea. Si nuestras finanzas escasean, nuestro mundo se derrumba. Somos criaturas moldeadas por las circunstancias. Dios mismo en el libro del profeta Oseas se queja de lo efímero del amor leal del pueblo. En el capítulo 6, verso 4 dice: oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. El domingo aquí, grande y fuerte es el Señor. Y Omar nos pone a brincar y todos nos emocionamos. Pero el lunes a las 6 de la mañana, cuando empieza el problema, no, el Dios ya chiquito. Es más chiquito que mi problema, ya no es grande y fuerte. Así somos cambiables, ¿no? Nuestro carácter es tan diferente a nuestro querellante. En Dios no hay circunstancias que influyan en su ser. Él no aprende algo nuevo hoy que le haga cambiar de opinión mañana. Él no amanece de mal humor, ni se sorprende cuando algo ocurre. Yo hago parte de los entusados electorales de las pasadas elecciones, no de esta. Así que los entiendo a los que están entusados ahorita. Y yo en la pasada elección yo me angustiaba. O sea, Dios mío, y ahora este país, y nos vamos a volver como Venezuela. Y no se vaya a engañar, no es que el actual gobierno no haya querido volvernos como Venezuela, fue la misericordia de Dios la que no lo permitió. Pero no crea usted que fue que Dios dijo: ay, qué pena, es que yo fui un momentico al baño y cuando volví ustedes ya habían votado y ese no era el que yo quería que ganara. No pasó en la elección pasada, no ha pasado nunca, no pasó en esta. Dios quita y pone reyes. Y el que nos gobierna actualmente no está ahí porque quiso o porque es muy avión, es porque Dios lo quiso poner ahí con un propósito y un propósito perfecto. Así nosotros no lo entendamos. Así vayamos a cantar el 7 de agosto a todo pulmón: cesó la horrible noche. Nosotros tampoco somos buenos. Y esas son de las mentiras que nos vende el mundo en diferentes presentaciones. En el fondo, los seres humanos somos buenos. Al final yo creo en la humanidad. Bueno, yo no soy tan malo como aquel. Miremos nuevamente el verso 2, dice Dios: solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio, emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Dios en este verso está presentando la evidencia que soporta la demanda que ha interpuesto.
Pero esto no es solamente el prontuario del pueblo de Israel, sino que es la radiografía de todo corazón de la humanidad. El apóstol Pablo en el libro de Romanos arma lo que teológicamente se conoce como una cadena. Es decir, y continuando con los términos legales, el apóstol actúa como un fiscal implacable que abre los archivos legales del Antiguo Testamento y extrae una serie de testimonios periciales. ¿Cómo me ven ahí, abogados? ¿Vamos bien o no vamos bien? Me están diciendo que no. De los salmos, de los profetas, y construyen un caso hermético contra el ser humano. Leemos en Romanos, en el capítulo 3, desde el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La acusación que Dios está haciendo en el libro de Oseas no es un caso aislado del pueblo de Israel de la época. Es la condición universal de todo ser humano frente a su Creador. Y fíjense que el texto del apóstol Pablo nos habla que vamos de la garganta a los labios, a la boca, a los pies. Es decir, todo nuestro cuerpo está contaminado por el pecado. Pero el Señor no se limita a presentar la querella ni a exhibir la evidencia irrefutable de nuestros delitos morales en el verso 2. Dios va mucho más allá. Expone en el versículo 1 la raíz de la misma tragedia. Nosotros no conocemos a Dios. Ese es el problema. El problema es que la falta de conocimiento de Dios no se queda en un error abstracto. Todo a su paso destruye. Miremos la gravedad en el verso 3. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. La tierra entra en luto. La sociedad se desmorona y hasta la creación misma desfallece. Cuando nosotros ignoramos a nuestro Creador, se marchitan nuestras relaciones, nuestro hogar, nuestro entorno. Hermanos, el mundo no está como está porque simplemente la sociedad se ha corrompido. La sociedad se ha corrompido porque ha decidido ignorar a Dios. Como dice el apóstol Pablo, por pensar, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 1:28, mírenlo cómo lo dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ese es el juicio de Dios cuando decreta contra una sociedad o contra una persona. Él simplemente quita sus manos, desembó, haga como quiera, desbóquese. Y sí que vemos ahora cosas raras, ¿no? Cosas locas. Perdóneme, los que tengan mascotas, yo no tengo es por imposibilidad física de espacio en mi casa, pero si no también tendría. Pero perrijos, ¿en serio? Y les hablan como si fueran humanos, ¿no? Y ya no le ponen nombres como antes, los de nosotros llamaban Firulais, Kaiser. Ahora son Lucas y hasta bíblicos, Mateo, Lucas. Y el lenguaje inclusivo.
los restaurantes con lenguaje inclusivo y le saludan a uno, ole, oli. Fíjense, ¿por qué no más bien hacen una rampa de verdad para discapacitados? Eso es ser inclusivo. La carta en braille, los terians. Una vez hace poco vi una noticia de una loquita que se casó con ella misma. ¿Cómo va a ser cuando quiera separar de ella? Eso es lo que pasa con la sociedad que decide ignorar a Dios. Dice Dios, ¿ustedes creen que es tonto? ¿Ustedes creen que es tonto reconocerme? Bueno, entonces yo ahora sí los voy a entregar a sus tontos razonamientos. Una sociedad no mejora porque cambian los gobiernos. Una sociedad comienza a mejorar cuando se arrepiente de ignorar a Dios. Colombia no va a mejorar porque llega el tigre. Puede llegar la paloma, el jaguar, volver el elefante, traiga toda la selva. Y el país seguirá teniendo los mismos problemas, con sus matices, pero los mismos problemas de corrupción, inseguridad, intolerancia. Colombia empezará a mejorar el día que tú y yo. ¿Quiénes? Nosotros, tú y yo. Nos arrepintamos de nuestra rebeldía y decidamos dejar de vivir como si no tuviéramos Dios. Ahí Colombia empezará a cambiar. La maldad visible de una sociedad no es la causa de su ruina, es apenas el síntoma. La raíz de toda la corrupción moral es la bancarrota espiritual y la falta de conocimiento de quién es nuestro creador y de cuál es nuestra verdadera condición delante de Él. Y esto alcanza el clímax, su clímax más alarmante lo alcanza en el verso 6, donde el juez pronuncia el veredicto: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero ¿cómo así? ¿No que Dios era el querellante? Que se me olvidaba contarte, también es el juez justo. Ya vas intuyendo cuál será el veredicto, ¿cierto? Uno ya más o menos va sabiendo cómo nos va a ir. Qué palabras tan fuertes. Israel no cayó por la fuerza de sus enemigos ni por una crisis económica. Cayó porque vació a su corazón del conocimiento de Dios. Y noten que el texto muestra que esta falta de conocimiento no fue simplemente un olvido involuntario, fue un rechazo culpable. Volvemos a leer: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Ahora bien, debemos tratar de entender qué significa este conocimiento. Esa palabra en el original, dat, la misma palabra que se utiliza en Génesis 4:1 cuando dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. No se refiere a una mera acumulación de datos teológicos y académicos. Dat implica una relación íntima, personal, de pacto y rendición con Dios. Por lo tanto, no se trata solamente de que memoricemos los atributos de Dios para que no los mandemos a Fundamentos 1. Se trata de tener comunión íntima y constante con Dios, contemplar su majestad, de ese Dios 3 veces santo, y rendir nuestras vidas por completo a Él. Es venir en total humillación y decirle: Señor, en mi naturaleza caída yo ni puedo ni quiero agradarte, pero si tú quieres, pones en mí el querer como el hacer de tu buena voluntad. Llegados a este punto del juicio, la gran pregunta sería: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante la querella que Dios ha presentado contra nosotros? El profeta Oseas en el capítulo 6 pone en labios del pueblo el único clamor de esperanza posible. Vayamos al
al texto Oseas en el capítulo 6, dice el verso 1, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. O como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerle. Qué palabras tan asombrosas. Pero detengámonos un segundo a pensar en esta paradoja que nos da el texto. El profeta dice que el Señor nos dará vida y que al tercer día nos resucitará. ¿Cómo es posible que unos acusados que están muertos en vida, como lo describe Pablo en el 2 capítulo de Efesios, sordos, ciegos, esclavos de sus pasiones e hijos de ira por naturaleza, puedan levantarse a sí mismos o prometer que volverán al Señor? ¿Cómo puede un Dios 3 veces santo, cuya justicia e ira exigen la ejecución de la sentencia contra el pecado, simplemente venda a un criminal rebelde sin violar su propia ley? Aquí es donde contemplamos el atributo de Dios que he querido reservar para el final. Un atributo manoseado por impíos, pero tristemente también dentro de la iglesia de Cristo. Y peor aún, porque cuando no es que lo manoseamos, entonces lo despreciamos. Ese atributo es su amor perfecto. Un amor que jamás debe entenderse al margen de su santidad y su justicia, porque fue precisamente en la cruz donde la santidad, la justicia, la ira y el amor de Dios se manifestaron de forma gloriosa al mismo tiempo, demostrando así la simplicidad de Dios. ¿Qué significa eso de simplicidad de Dios? Es un término teológico, pero como aquí no es una clase de teología, no la vamos a ampliar. Simplemente lo voy a explicar, la simplicidad de Dios lo voy a explicar de forma simple. La simplicidad de Dios lo que significa es que Dios es indivisible, no es un ser compuesto, no tiene diferentes partes, no tiene atributos como si fueran piezas de rompecabezas. No es que Dios es un 60% amor, un 30% misericordioso, un 4% justo, un 4% santo y eso de la ira, por ahí un 2%. No, significa que Él es sus atributos. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justicia, es santo. Cada una de esas perfecciones describen la totalidad de su esencia, no es una sola fracción. Por eso el fruto del Espíritu, que no es nada más que nosotros como creyentes evidenciemos el carácter de Cristo, no es los frutos, es el fruto. Usted no puede decir, yo tengo dominio propio, pero poquito amor. De ese sí, a veces no mucho. No, es el fruto. El fruto es gozo, amor, gozo, paz, paciencia. Para terminar, ¿saben por qué Oseas profetizaba con tanta certeza que seríamos levantados al tercer día? Porque Oseas estaba mirando a lo lejos la tumba vacía de Jesucristo. No podremos estar en la sala del tribunal a defendernos porque no tendremos excusa. Entramos en un ataúd espiritual, condenados por el expediente irrefutable de nuestra rebelión. Merecíamos el peso eterno de la ira de Dios. Pero Dios,
Y aquí es donde viene ese momento bisagra que todo creyente ha vivido cuando Dios lo ha rescatado, ¿cierto? Yo era esto, aquello. En mi caso yo era inmoral, degenerado. Pero Dios hace un cambio ahí. Llega ese momento bisagra en mi vida. Lo leemos en Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo encarnado al banquillo de los acusados en nuestro lugar. Jesucristo absorbió la querella completa, la sentencia de muerte y el cáliz de la ira santa que nos correspondían a ti y a mí. Y como veíamos ayer en el taller de líderes y maestros de la iglesia, se produjo un glorioso intercambio. Yo sé que se llama dulce intercambio, pero es que yo lo aprendí como glorioso más reciente. ¿Qué significa eso, el glorioso intercambio? El bueno y justo se hizo hombre y vino a morir por el más vil pecador. Eso es un intercambio. Pero ahí no se quedó. Su rectitud, su perfecta vida de obediencia por fe, ahora es mía. Eso es hermoso. Él fue desgarrado y herido por nuestras rebeliones. Murió nuestra muerte, pero al tercer día el Padre lo resucitó entre los muertos. No se me vaya a quedar llorando. ¿Sí? Hollywood le hace videos para que usted llore y entonces pone al Señor a sangrar. Y sí, así fue. Pero al tercer día el Padre lo resucitó entre los muertos. Es para vivir en victoria, no para vivir tristes. Por eso Pablo dice, nos dio vida juntamente con Cristo. La resurrección al tercer día de la que hablaba Oseas es la promesa de nuestra unción con la resurrección de Jesús. Nosotros recibimos vida hoy porque el Rey resucitó al tercer día para no volver a morir jamás. Y Fran, nuestro verdadero problema no es la crisis del lunes. No son las finanzas, no es ese hijo descarriado, no es el cónyuge, no es el jefe, no son las deudas, no es la enfermedad, no es nuestro propio pecado. La raíz de toda nuestra ruina es vivir ignorando al Dios que nos creó. Y nuestra mayor necesidad no es que las circunstancias que tenemos actualmente cambien, sino conocer intencional e íntimamente a nuestro Redentor, aquel que pagó nuestra fianza en la cruz y nos dio vida eterna. Mi amigo, mi amiga, si hoy tú estás aquí y te das cuenta de que sigues arrastrado por las corrientes de este mundo, muerto en tus delitos e ignorando a Dios, hoy es el día de tu momento bisagra. No salgas de este lugar pretendiendo seguir ignorando al juez de toda la tierra. Reconoce tu culpabilidad. Humíllate ante el estrado. Arrepiéntete de tu vana manera de vivir y huye hacia los brazos de Cristo. Él promete perdonarte, darte un nuevo corazón para conocerle y amarle por la eternidad. ¿No cree usted que tenemos un Dios maravilloso y ahora sí, amoroso? Bíblicamente, servir es una manera de seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido sino a servir. Y nos lo demostró muchas veces, como por ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Como cuando les decía, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que volverse menor. Y así nos corresponde a nosotros. Nosotros no venimos a ser servidos, venimos a servir. Aún los líderes, los pastores de una iglesia, no son para que los sirvan,
simplemente que son primeros en responsabilidad, pero son exactamente igual a cualquier miembro de la iglesia. Servimos en la iglesia porque Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, porque Dios nos ha librado del pecado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es servirle. No vale la pena llenarnos de las bendiciones de Dios si no se las transmitimos a sus hermanos. Seríamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero no tiene cómo sacar sus aguas. En cambio, cuando usted explota todas las bendiciones que Dios le ha dado y las esparce entre la iglesia, usted está sirviendo. Y eso es finalmente lo que Dios busca cuando lo bendice. No lo bendice para consentirlo, lo bendice para que usted bendiga a los demás con sus servicios, con los dones y los talentos que Él le ha dado. Ese es el motivo de servir en una iglesia. Por eso queremos invitarlos a que los domingos nos acompañen a la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, un servicio de adoración, de alabanza a nuestro buen Dios por todas las bendiciones que Él nos da en el día. Venimos a la iglesia conforme a su palabra nos indica. Su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Nosotros sí lo hacemos, porque es a través de la relación con nuestros hermanos en que demostramos el amor de Cristo. Por eso te invitamos a nuestra iglesia, para que vengas a servir, para que vengas a amar como Cristo nos ha amado, de una manera incondicional.